Al debatir en la Comisión Permanente sobre el crecimiento económico y la disminución de la pobreza en México, el merolico del narco Partido Acción Nacional, Gerardo Peña Flores, criticó demagogo y falsario la supuesta falta de aumento real en el poder adquisitivo durante el periodo 2018 a 2022, mientras se celebra el aumento aparente del 19.9% en el mismo periodo. Resaltó sin pruebas que la inflación acumulada dizque fue del 22.7%, lo que significó un decrecimiento del poder adquisitivo. Cuestionó la efectividad de los programas sociales cuando son contrarrestados por la inflación, el aumento de los costos básicos y la energía eléctrica. Además señaló la falsa preocupación por la discusión de temas irrelevantes en lugar de abordar la supuesta grave problemática de la inseguridad en México, haciendo énfasis en la infiltración del crimen organizado en las campañas políticas y la impunidad de los políticos que reciben dinero de dichas fuentes, como sucede en su narcopartido. Finalmente hizo un llamado hipócrita a la sociedad y al INE a tomar medidas más contundentes para castigar a los políticos corruptos y evitar poner en riesgo a la sociedad mexicana. Tras escuchar a otro merolico panista lacayo de Claudio X, el diputado Hamlet García Almaguer de Morena le reviró contundente, destacando la autonomía del INEGI y su obligación de proporcionar datos precisos respaldados por más de 100,000 encuestas, destacando un brutal incremento en los ingresos de las familias en México debido a la Cuarta Transformación. También resaltó el milagro mexicano ocurrido entre 1958 y 1970, donde los salarios superaron la inflación, lo que sugiere que México está en camino a otro milagro mexicano, con un crecimiento de ingresos, especialmente para los más necesitados y en estados anteriormente marginados. Además citó al Premio de Economía Thomas Piketty para aclararle a los ignorantes de la oposición el tema de la desigualdad en las pensiones y la importancia de la redistribución de ingresos. Finalmente explicó tajante cómo los programas sociales y la universalidad están abordando la desigualdad en el país. Veamos enseguida cómo otro merolico panista, lacayo de Claudio X González, es despedazado por Hamlet García Almaguer por repetir las mentiras de su amo para atacar a AMLO. Con su permiso, presidente. Buenas tardes. Pues hoy les vengo a dar un dato que es el quitarrisas. Mientras ustedes presumen el aumento del poder adquisitivo acumulado del 2018 a 2022, es decir, de este sexenio morenista, que es del 19.9%, pues resulta que la inflación acumulada en ese mismo periodo de 2018-2022 es nada más y nada menos que del 22.7%. O sea, que nada que celebrar, que todo lo contrario, en vez de crecer, ha habido un decrecimiento del poder adquisitivo. Entonces, pues yo les pregunto, ¿de qué sirve los programas sociales que tanto se pregonan, que por un lado dan, si por el otro se los quitan con una mayor inflación, con un mayor costo de la canasta básica, con un mayor costo de la energía eléctrica y así sucesivamente? Y más sorprendente aún es que se haya estado discutiendo el día de hoy como agenda un tema que a todas luces es mentira y que es un engaño a los mexicanos, en vez de estar hablando del tema de temas que es la seguridad. Hoy por hoy México es un territorio panteón, todo el territorio mexicano es un panteón y es algo que yo quiero llamar a la reflexión. ¿Hasta cuándo el sistema político mexicano va a seguir tolerando el que haya intervención del crimen organizado en las campañas político-electorales? Esa es la llave justamente por donde entran o donde gozan de impunidad con el gobierno en turno, y lo hacen los políticos con tal de llegar, con buscar su ego, su bienestar personal o de grupo, a costa de poner en riesgo a la sociedad mexicana entera. ¿Hasta cuándo el Instituto Nacional Electoral va a tener mano firme para castigar a aquellos políticos que pública y evidente han tomado dinero del crimen organizado? ¿Hasta cuándo? Y lo digo con mucho respeto, los mismos medios de comunicación van a volver a esos tiempos donde se llevaba a cabo investigación, seguimiento y puntualización permanente de las y de los políticos que toman dinero al crimen organizado. ¿Hasta cuándo la sociedad mexicana va a abrir los ojos y va
a no permitir y no tolerar nunca más que esos políticos irresponsables nos pongan en riesgo a la sociedad mexicana toda en su conjunto. Es cuanto. Gracias, presidente. Hace falta recordar que el INEGI es un órgano constitucionalmente autónomo, que está creado por mandato del artículo 26 y que en el apartado B señala que los datos que se reflejen a partir de sus estudios son obligatorios para todos los entes del Estado mexicano. No sé cómo se atreven a desafiar una verdad irrefutable. Los ingresos de las familias en todo el territorio nacional se han incrementado con la Cuarta Transformación. Y esos datos no mienten, se levantaron con más de 100,000 encuestas en viviendas a lo largo y ancho de la República. En otro tiempo, tuvimos como nación una época de crecimiento y prosperidad. Le llamaron el milagro mexicano, entre 1958 y 1970. Y lo que se logró en esa docena es que el incremento de los salarios y de los beneficios para los trabajadores y para los mexicanos en general, para todas las familias, fuera superior a la inflación. Estamos en el rumbo para un nuevo milagro mexicano. El crecimiento que tiene ahora los ingresos para los deciles con mayores dificultades, con interseccionalidades, con problemas estructurales, no miente. Y con 2 o 3 décadas de la Cuarta Transformación, porque las vamos a tener, vamos a lograr transformar la realidad para millones y millones de connacionales. Todos los estados se han beneficiado, desde Chiapas, Oaxaca y el estado de Guerrero, que antes recibían migajas y ahora son prioritarios para el gobierno de la República, hasta las entidades más desarrolladas en el norte del país. Nuevamente una recomendación de lectura: Thomas Piketty, Premio Nobel de Economía. Dice, hablando de las pensiones: tal vez haya llegado el momento de abandonar la vieja idea de que la reducción de las desigualdades es tarea del impuesto sobre la renta, mientras que el sistema de pensiones debería simplemente reproducirlas. Esta es una crítica a la desigualdad de los ingresos y a la desigualdad en las pensiones. ¿Qué ocurre cuando el presidente de la República y su mayoría en el Congreso aprobamos los programas sociales y los recursos para financiarlos cada año? Que vamos en torno a la universalidad. Por eso se rompe esta desigualdad. Muchas gracias. Buena tarde. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.